Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo COVID-19, en donde trataremos de responder semana a semana sobre y con datos cuantitativos la más rabiosa actualidad en cuanto al transcurso de esta pandemia. Una pandemia que esta última semana nos deja en el mundo pues una ratio similar a la anterior, es decir, seguimos en meseta, seguimos incluso por encima de los 300.000. Y esto es así porque Europa está en su segunda ola, ya no es un secreto para nadie. Países como España o Francia pues avanzan a un ritmo muy superior al que hacían hace unos meses. Pero esto también se está dejando notar en otras de las principales potencias en cuanto a las cifras de la pandemia. Y hoy nos vamos a preguntar por el origen, por la situación inicial en China. ¿Qué ha pasado en este país? Y también nos vamos a preguntar a través de los datos que han pasado esta semana en nuestro país sobre la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta que ha sido pues el debate de más rabiosa actualidad para nuestros políticos. ¿Qué ha pasado con ella y qué está pasando? ¿Realmente llevan razón unos u otros en cuanto a los criterios? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, la verdad, en resumen, es que esta semana se han frenado los ingresos, fundamentalmente en Madrid, y esto ha hecho que por primera vez la curva de ingresos tenga un notable descenso. También se ha llegado al pico meseta por primera vez, como anunciaba la semana pasada, por muy poco, pero la semana anterior, es decir, hace 15 días es cuando tocamos pico y algo por debajo se ha situado esta semana. Vamos a ver todos los datos y vamos a responder a estas preguntas. Comenzamos con la primera de las preguntas y revisamos el panorama mundial. Bueno, esta semana se llegaban a los 33 millones de afectados o de contagios en todo el mundo y al millón de fallecidos, y se superaba, como ya habíamos anunciado. Bien, lo que quiero que veamos es el descuadre completamente anormal de las cuentas de China con respecto al mundo. Fijaos, China tiene casi 1.400 millones de habitantes. Pues bien, solo tiene 90.966 contagios, aproximadamente 91.000 contagios cifrados y censados como reales de esta pandemia. Y digo solo porque eso lleva a una tasa de mortalidad con la cifra de fallecidos que no llega a 5.000, a pesar de su revisión al alza, de 3,42. Lejos, infinitamente lejos de las cifras por millón de tasa de mortalidad de cualquier otro país. De hecho, en el mundo, que somos unos 7.600 millones, la tasa de mortalidad está en torno a 132. Fijaos, y en China está en 3,42. Bueno, pues esto nos lo hemos comido con patatas, en el sentido de que siempre hemos pensado que nos engañan, que las cifras no son reales, pero ¿realmente pueden ser tan irreales y quedarnos igual? ¿Realmente el gobierno de China puede, hace unas semanas representar totalmente desde el Parlamento el final de una pandemia que había sido tachada de tan grave y cuyo origen es o se sitúa en Wuhan, dentro de ese país? Realmente una cifra de letalidad sí que es similar a la de algunos países, incluso a la de España. La de letalidad sería los muertos por contagio. Pues sí, allí en China se da 5,22. Choca que en algunas cosas sí que parece bastante real. También fue bastante real el aviso inicial de la primera ola para el mundo, aunque dijimos que no era así. También fue bastante real el rebote mínimo, pero que se produjo cuando aquí estábamos iniciando la salida de la primera. Y también es bastante real el fin anunciado y su vacuna que ya cubren y que van a producir para todo el país. Bien, me da mucho que pensar las cifras de este país y realmente que en este país se haya acabado todo y no haya ningún otro país con algo similar a lo que ha ocurrido aquí. Desde el punto de vista geopolítico, le va a ir muy bien a China, porque además el virus ha atacado a su principal oponente. Ahora mismo el número uno en la pandemia es Estados Unidos y geopolíticamente le va a venir muy bien el tiempo ganado para ser la primera con un fin de pandemia anunciado en los mercados
se va a hacer justo el efecto contrario al que fue en inicio, el de que ya es un país seguro y además va a ser muy probablemente la primera vacuna eficiente que se desarrolle en humanos o que se realice para humanos. Bien, ahí lo dejo, pero realmente a mí me sigue chocando muchísimo y seguimos tapándolo desde Europa con esa venda ciega. Decimos, bueno, creen que nos engañan como a chinos, pero nosotros no nos dejamos engañar. Es cifras irreales y punto. Cuidado, analizarlas, porque si tienen algo de realidad, y me parece que la pueden tener, dejaría mucho que pensar de quién es el origen y cómo se ha desarrollado la pandemia en ese país y cómo se ha trasladado al resto del mundo. Ahí lo dejo. Respecto a qué ha pasado en el resto del mundo, en Europa está la segunda ola muy desarrollada. Francia está más o menos al ritmo que España, incluso en algunos momentos superior, algunos días de esta semana. Y bueno, pues los otros países, Bélgica tiene un problema en Bruselas, capital. Reino Unido también, en la parte norte de Inglaterra, tiene bastante problema de desarrollo de la pandemia. En fin, se reproducen en la mayoría de los países, pero en ninguno la situación es como la de España, tan mantenida y tan continua en el tiempo y con una cifra de decesos, como veremos ahora, que se acerca ya al millar semanal. Incluso la reconocida por el Ministerio, que supera los 700 en la última semana, si comparamos la cifra de ayer con la del lunes pasado. En el resto del mundo, bueno, pues Brasil parece que está saliendo de esa primera bajada de ola para entrar en una segunda posible ola o en un rebote, con lo cual malas noticias para este país. En Estados Unidos no deja, es continua esa caída en meseta y auspicia malas bueno, que no baja claramente su curva, ya superan los 7 millones de contagios, y la India, pues con un nivel de decesos inferior también, curiosamente, pero con un ritmo que ya supera los 6 millones. Son los tres países que fundamentalmente ahora llevan el ritmo de la pandemia, junto con Rusia, pero a otro nivel. En Rusia tenemos casi los contagios que vamos a poder tener en España en un par de meses, más de 1 millón, pero 1.162.000, y los decesos son muy inferiores, 20.000. Cuando la población, bueno, pues sí que en este caso también es más baja que en Estados Unidos o que en cualquiera de los otros países que hemos dicho. Bien, ¿qué ha pasado con los focos? En los focos decir que la situación ha cambiado. Ahora el primero es Sao Paulo y en el resto, bueno, pues se nota un avance de los españoles porque las provincias y comunidades autónomas pues están aumentando su ritmo. Vamos a verlo con detenimiento y vamos a dar respuesta a la segunda gran pregunta. ¿Qué está pasando en Madrid? Bueno, no hay duda de que la Comunidad Autónoma de Madrid es la que está dirigiendo, llevando el pulso de la pandemia en España en los últimos días, tanto a nivel de pandemia como a nivel político. Ya hubo un cruce de coches en el pasado, en términos políticos, a cuenta de Madrid, una de las comunidades, y que duda cabe que esta semana es insostenible a partir de la reunión de las banderas hasta la actualidad, en donde pues sigue la confrontación. ¿Qué hay de todo esto en Madrid? Pues sí, realmente Madrid es ahora mismo la que está cerca de los 800 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ha notado varios días una estabilización. La cifra, bueno, no está subiendo al ritmo de las últimas semanas. Se nota algo, un freno en esta comunidad autónoma. Pero la situación a nivel epidemiológico es grave. Grave porque hemos rozado o hemos estado en cifras oficiales en torno al 50% de ocupación de camas en UCI, por ejemplo, y porque la cifra de decesos esta semana se nos ha ido a 304 en una semana, una barbaridad. Digamos, creo que estamos en el pico, como en toda España, y que la situación no va a tardar en mejorar. Sobre todo lo digo por la cifra, no tanto la de contagios, que se mantiene, aunque la última semana ha sido algo más estable, como decía, como la de ingresos hospitalarios, en donde se ha reducido bastante los ingresos. Eso ha hecho que la cifra global en España pues, se haya reducido también, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, Madrid creo que está en una situación de pico meseta y que se va a estabilizar bastante durante esta semana en todas las cifras. También
anuncio y supongo y espero que la cifra de decesos va a mejorar en esta semana. ¿Qué hay de todo lo demás? Bueno, muchas veces me preguntáis que qué le pasa a España con respecto al mundo. Bueno, pues que somos como somos, tanto socialmente, somos muy latinos, como lo he dicho alguna vez, como políticamente, que somos el descontrol puro y duro. Porque ante la que estaba cayendo, bueno, pues unos resucitando las clases, otros resucitando, pues, problemas achacables al Estado y no mirándose su alforja y viendo cómo el tema de rastreo es un problema en Madrid endémico desde julio, claramente. El tema de la atención primaria es un problema grave desde agosto y el tema del transporte público es un problema desde que se terminó la desescalada. Porque el transporte público, le hace metro, autobuses, etcétera, es un lugar muy claro para el desarrollo de este virus y en donde deberían haberse puesto más medidas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la lucha política es encarnizada y vamos a ver si se ponen de acuerdo por el bien de los madrileños, espero. ¿Cómo les ha ido al resto de comunidades autónomas? Bueno, pues hay de todo, como en botica. El caso es que hemos superado la cifra de decesos de la semana pasada, pero eso es achacable a algunos fines de curva en algunas comunidades autónomas como el País Vasco y también es achacable a la subida de Madrid, que casi ha sido un centenar más que la semana anterior. Con todo ello quiero decir que hay muchas comunidades autónomas donde se ha notado ya una caída en los decesos y también hay comunidades autónomas que han pasado a verde o que han mejorado sus cifras. Cataluña está estable, está en esos 170 en torno a los que estaba la semana pasada, pero dentro de las verdes quiero subrayar que Cantabria ha entrado en verde a pesar de ser la cifra más alta, en 157 de las verdes, porque ha pegado o ha estado en una caída muy grande en esta última semana. Y el resto, bueno, pues en el resto decir o dar la bienvenida a Comunidad Valenciana, que es ahora la que menor índice de contagio tiene, con 100 aproximadamente, ¿no? Y fuera de ahí, Asturias ha seguido en su crecimiento, está en unos 120, pero muy bien, sigue manteniendo cifras muy buenas, en las que también entran claramente ya desde hace unas semanas tanto Canarias como Galicia. Vemos entonces que los territorios donde se está controlando el efecto de la pandemia son cada vez más y mejoran bastante. ¿Qué pasa en el resto? Pues hay un poco de todo. El tema de Madrid ha desarrollado, sí que en este caso se ve claramente por las provincias afectadas, ha extendido su radio de acción sobre todo a las dos Castillas, en donde la situación ahora mismo está en pico, no en meseta aún. Está en una situación grave. Castilla-La Mancha se ha estabilizado en los últimos días, está en torno a 400 y Castilla y León también está en torno a esa cifra. Pero la cifra de decesos en ambas Castillas está en 60 a la semanal, es decir, a unos 9 decesos por día, lo cual es mucho en ambos casos por su poca densidad de población. Vamos a ver qué va ocurriendo. Parece que las cifras de ingresos sí que se estabilizan en ambas Castillas también. Y bueno, esto da pie a pensar que la semana que viene va a ser mejor. Respecto al primero de los focos, Aragón, pues ha mejorado, no tanto la cifra de decesos como sí sigue mejorando el índice acumulado. Y aquí voy otra vez con el tema, Navarra tiene una situación muy parecida a la de Madrid, con un índice acumulado de prácticamente 700 por 100.000 habitantes. Está muy cerca, la más cerca, a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y además cuenta con 13 decesos en una Navarra que son 600.000 habitantes. Bueno, multipliquémoslo por 10 y sí que la situación, digo por 10 porque sería la forma de acercarnos a los 6,5 millones de Madrid, multipliquémoslo por 10 y sí que la situación es algo mejor que Madrid, como la mitad. Y también la situación hospitalaria también es mejor en Navarra. Pero la situación, a pesar de todo esto, pues es también preocupante en esta comunidad autónoma. Del resto, ¿qué decir? Bueno, pues decir también que el País Vasco ha entrado en zona marrón, en zona mejor que roja, por su situación. Ha mejorado mucho esta semana, no en el nivel de decesos que agrupa, pero bueno, las cifras del País Vasco nos las dan los jueves, cierran los jueves, por lo tanto, bueno, es algo del pico de la semana anterior. Entonces, espero que esta cifra de 86 se reduzca en los próximos días. Aparte de eso, se ha reducido bastante el índice de contagios.
Y bueno, respecto al resto, pues decir que todo más o menos se mantiene. Creo que he nombrado a los más claros. Andalucía sigue creciendo, por eso no la he puesto en verde, a pesar de estar en una situación similar en contagios que Cantabria, pero bueno, pues la cifra de decesos en Andalucía es bastante superior ahora. Vamos a ver si se controla, pero de momento está en ritmo de crecimiento esta comunidad autónoma, que es preocupante porque es la más poblada, con 8,5 millones de españoles. Bien, 889 sería, y por primera vez hacía mucho tiempo, hacía ya unas semanas, estamos viendo que tenemos un 0 en Ceuta, un 1 en Melilla y un 2 en Cantabria. Nos vamos a agarrar a esa información porque pues eso nos da buenas vibraciones para poder comentaros estas últimas informaciones. Una es la curva de contagios. Bien, la curva de contagios anunciaba 749.000 la semana pasada, han sido 748.266. Residuo mínimo, como veis, estimación muy buena en cuanto a ese valor. También ya aprovecho para anunciar que esta semana, a 1 de octubre, vamos a comenzar con más de 800.000 contagios la semana. El día 5 de octubre estaremos en torno a los 820.000, según mis estimaciones, y se seguirá reduciendo entonces el crecimiento. Ya hemos tocado pico, esto era la semana pasada, estamos reduciendo, la línea azul sería la última y la estimación es que empecemos a bajar. Ojalá y sea así en ese valor o incluso más rápido, porque es un escenario bastante realista en cuanto a que en otros momentos fue optimista y ahora con la información que me llega y con lo que hay, pues espero que esté en torno a estos valores, ojalá y fueran mayores. En cuanto a qué ha pasado en la cifra de hospitales, bueno, pues deciros, como veis, que la curva ha doblado. Está doblando por primera vez, claramente, aunque ya llevamos unas semanas que estábamos bajando. Pero esta semana ha sido clave, porque hemos pasado de un crecimiento de 1.100 nuevos ingresos finales hospitalarios a 504, a la mitad, algo menos de la mitad. Nos situamos en unos 10.300, yo lo había situado en unos 10.800 incluso, porque la estimación era más optimista. La UCI sí que fue claramente, yo la había situado en 1.470 y se ha quedado en 1.450 aproximadamente. Según cifras del Ministerio estamos incluso en las 1.500. Bien, las cifras para la semana que viene entonces estarían reduciéndose. Vamos a mantener o vamos a creer que las cifras de ingresos realmente se están frenando y que vamos a conseguir, a pesar de eso, ciframos el crecimiento para la semana que viene en unos 600. Estaremos muy cerca de los 11.000, es decir, en torno a los 11.700 o así del Ministerio. Ya digo que hay una, en este caso, el Ministerio da información superior a la de consejerías. Y bueno, pues en torno al 12 de octubre estaríamos prácticamente llegando a ese soporte. En el Ministerio el soporte estarían unos 12.500, en consejerías el soporte de hospitalizados estaría en unos 12.000. El soporte es a partir del momento en el cual seguramente empiezan a reducirse. Ha mejorado notablemente porque estábamos en unos 14.000 de soporte y ahora las cifras pues lo pueden bajar a 12.000 o lo están bajando a 12.000. En UCIs pues la cifra también empieza a reducirse. Claramente para la semana que viene se prevén unos 1.550 y para mitad de octubre estaríamos en los 1.600. El soporte lo podríamos poner en unos 1.750 a partir del momento en el que empezaríamos a bajar. Ojalá y sea menor. Todo esto es lo que da buen sentido y buenas vibraciones para lo que nos viene por delante. Bien, vamos con toda la información final y hacer recuento de lo que hemos dicho. Bien, cerramos aquí una reflexión sobre el programa de Mundo COVID-19, una nacional y otra internacional. Primero, ¿realmente nos están engañando como a chinos, los propios chinos? Bien, las últimas o la evolución de los datos durante todo este año nos hacen pensar que están a años luz de cualquier otro país. ¿Realmente la mentira es tan grande o se está sacando partido también geopolítico de la situación temporal y del inicio de esta pandemia? Ahí lo hemos dejado. Yo tengo bastante claro que la segunda opción me parece más real, por todo lo que ha ido pasando y por todo lo que nos han ido enseñando sobre cómo funcionaba esta pandemia desde China. Respecto a España, pues pedir que ojalá y nuestros políticos estén a la altura.
Ya solo pido que estuvieran casi como en el mes de abril, cuando lo peor de la pandemia, en donde la situación fue bastante buena, después de visto lo visto. Reuniones de banderas y donde 17 gobiernos pueden discrepar entre ellos y con el gobierno estatal. Al final no nos lleva a nada, o nos lleva muy poco, porque se están olvidando las razones de la pandemia. Y esto estamos olvidando a personas y a situaciones de gravedad. Madrid está pasándolo no tan bien como se esperaba en esta segunda ola. Está pasando mal. Su cifra de decesos así lo atestigua, aunque ahora la de ingresos se frene, la de contagios también. Vamos a ver si es suficiente con lo que están diciendo, pero yo apostaría, lo dije, por medidas algo más fuertes en lugares y que no dieran paso a situaciones aprovechadas de los políticos, de uno y otro lado. Me enfada mucho ver esto, pero es lo que tenemos y es lo que hay. Esa situación, además, se ha extendido a las Castillas y es un problema. También el problema es grave en Navarra. Pero también es verdad que el virus y la segunda ola nos está enseñando a ver que se sale de ella, porque donde empezó, la cornisa norte tiene muy buenos datos de la última semana. Hablo del País Vasco, de Cantabria o incluso de Cataluña. Se puede vencer y se puede doblegar la curva y creo que irremediablemente así será. Nos llevará todo el mes de octubre empezar a doblarla y nos llevará, como dije, noviembre y diciembre para comenzar a hablar de vencerla. Será ya en enero o en febrero donde estemos en una nueva normalidad, yo espero, y así lo pronostico, real, y donde sigamos luchando con la pandemia, pero de otra manera. Espero que así sea y además de todo esto saldremos más fuertes, más inmunizados. Pero los políticos de nuestro país tendrán que hacer, bueno, acto de conciencia y mirarse el ombligo. Todos, sin excepción. Como decía el otro día la ministra, todos, sin excepción, porque todos, en este caso, están jugando con la salud de muchos españoles. Ahí lo dejamos, seguiremos hablando de la pandemia, de su desarrollo en todo el mundo y de las repercusiones a nivel político. La semana que viene podremos hablar de economía y del COVID-19, la tan temida economía como efecto colateral más subversivo de esta pandemia mundial, en donde ya tenemos más de 1 millón de fallecidos. Ahí lo dejo para los negacionistas. Un abrazo. Dale a like si os ha gustado y hasta próximos vídeos.